¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández. El programa del día de hoy lo hemos titulado Somos señales del poder de Dios. El papá y la mamá son señales del poder de Dios para su familia. Y cuanto más frágiles, indignos, se sientan, más brillará el poder de Dios cuando se conviertan. Y quisiera Dios que esto ocurriera como fruto de las pláticas que están escuchando. Vamos viendo qué nos dice la Sagrada Escritura en la carta de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versos del 5 al 14. Allí estaba un hombre que tenía 38 años, hacía que se hallaba enfermo. Como Jesús le viese tendido y conociese que llevaba ya mucho tiempo, dícele: ¿Quieres ser curado? Señor, respondió el doliente, no tengo una persona que me meta en la piscina, así que el agua está agitada, por lo cual, mientras yo voy, ya otro ha bajado antes. Dícele Jesús: levántate, toma tu camilla y anda. De repente se halló sano este hombre y tomó su camilla e iba caminando. Era aquel un día sábado. Por lo que decían los judíos al que había sido curado: hoy es sábado, no te es lícito llevar la camilla. Respondióles: el que me ha curado, ese mismo me ha dicho: toma tu camilla y anda. Preguntáronle entonces: ¿quién es ese hombre que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Mas el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado del tropel de gentes que allí había. Hallóse después Jesús en el templo y le dijo: bien, ¿ves cómo has quedado curado? No peques, pues en adelante, para que no te suceda alguna cosa peor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, este es uno de los milagros más llenos de signos. Los milagros Jesús los usaba para dejar una enseñanza, eran signos, eran señales. No solo para que se viera el poder de Dios, sino para dejar una enseñanza. Lo que llama la atención en este pasaje es ver que la palabra que más domina es la referencia a la camilla. 5 veces se menciona. ¿Por qué? Pues es que esta era el signo, era la referencia de que Jesús había realizado aquel milagro. Tanto así que si no hubiera sido por la camilla que iba cargando a este hombre, jamás se hubieran percatado del milagro que había obrado Jesús. Tanto así que los judíos no se fijaron en el hombre sanado, sino que lo regañaron porque en sábado llevaba cargando la camilla. No le daban relevancia a que había sido sanado, sino a que cargaba una camilla en sábado. La camilla pues era signo de la victoria contra la adversidad. Somos o debemos ser signos para nuestra familia y el mundo de la victoria de Cristo, para que cuando los demás nos vean digan: si este pecador o pecadora fue capaz de levantarse, yo también puedo. Y será a base del testimonio, más que con la palabra, ya que acuérdense, cuando la palabra no va precedida con la coherencia de los hechos, es palabra hueca. Entonces, más a base del testimonio que con la palabra, sin duda vamos a llevar a la conversión a nuestros seres queridos y al mundo entero. Vamos leyendo cómo Dios se vale para manifestar su poder siempre de personas frágiles y débiles como nosotros, para tomarlos como signos o señales. Si quieres leernos, Maru, la primera carta de Samuel, en el capítulo 17, versos del 50 al 55. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, y herido que lo hubo, lo mató, y no teniendo David a mano ninguna espada.
fue corriendo y echóse encima del filisteo, le quitó la espada, desenvainóla y acabó de matar cortándole la cabeza. Viendo pues los filisteos muerto al más valiente de los suyos, echaron a huir. Pero los hijos de Israel y de Judá los acometieron con grande gritería y fueron acuchillándolos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Acarón. Y cayeron heridos muchos filisteos por el camino de Saraim y hasta Get y Acarón. Vueltos los hijos de Israel de perseguir a los filisteos, saquearon sus campamentos. Y tomando David la cabeza del filisteo, la llevó a Jerusalén y sus armas las colocó en su casa. Es de advertir que al ver Saúl que David se dirigía contra el filisteo, preguntó a Abner, general de las tropas: Abner, ¿de qué familia es ese joven? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, aquí miren lo que es importante y lo que quiero destacar. Se enfrentó a un gigante que la Escritura menciona que medía 6 codos. El codo, hay que recordar que eran 46 centímetros. Y un palmo, el palmo medía 22 centímetros, o sea que estamos hablando 6 por 46, 276, más 22, 298. Medía casi 3 metros, 298. Y estaba armado con una gran lanza, con una gran espada, un acorazado andante. Y durante 40 días estuvo retando a los soldados del pueblo de Israel mañana y tarde. Y en el verso 24 de la misma primera carta a Samuel, del capítulo 17, dice que estando ya listos para la batalla los israelitas, en cuanto vieron al gigante, huyeron de su presencia temblando de miedo. Y luego aparece David, un adolescente, que hasta fue criticado por sus propios hermanos diciendo: tú veniste por curiosidad, no a luchar, pues no tienes ni edad ni estás preparado para eso. Sin embargo, pide luchar, enfrentándose en el nombre de Dios contra el gigante. Y cuando le pusieron la armadura, dice que para que se protegiera no pudo ni siquiera caminar y se la quitó. Y no fue sino enfrentando al gigante con su honda y su cayado que, como ya oímos, mató y decapitó a Goliat. Pero aquí viene lo importante. Cuando aquellos hombres llenos de temor vieron que un adolescente, que era David, demostró que se podía vencer, cambiaron su temor, su pánico en valor y salieron llenos de encono y derrotaron al enemigo. Esa misma historia se sigue repitiendo en todos los tiempos y en nuestras vidas. Si nosotros enfrentamos los Goliats de la vida en el nombre de Dios, ¿cuáles son los Goliats para nosotros? Los egoísmos, los vicios, las malas amistades y todo aquello que está destruyendo nuestra familia, nuestra vida conyugal y la vida de relación de padres y hijos. Cuando derrotemos a esos Goliats en el nombre de Dios, seremos signos y señales para los demás, especialmente para nuestras familias, que son los temas que estamos abordando todos estos días. Miren, vamos a ver el caso de otra persona frágil que nos dice la Escritura que fue un signo, una señal de victoria para su pueblo. Vamos a empezar a leer entonces la Escritura. Estas razones parecieron bien a Holofernes y a sus oficiales, por lo que apostó 100 hombres de guardia alrededor de cada manantial. Y después de 20 días que se hacía esta guardia, llegaron a agotarse todas las cisternas y depósitos de agua de todos los habitantes de Betulia, de manera que no tenían dentro de la ciudad ni agua bastante para saciar la sed un solo día, por lo que diariamente se repartía a los vecinos el agua por medida.
Entonces, acudiendo todos en tropel a Osías, hombres y mujeres, jóvenes y niños, todos a una voz, dijeron: Sea Dios el juez entre ti y nosotros, pues tú eres el causador de estos males, por no querer tratar de paz con los asirios, y por eso Dios nos ha abandonado en sus manos. Y por lo mismo, no hay quien nos socorra en esta ocasión en que nos hallamos abatidos, a vista de ellos por la sed y por una suma miseria. Ahora pues, convocad a todos los que se hallan en la ciudad, y entreguémonos todos voluntariamente al ejército de Holofernes, porque más vale vivir cautivos y bendecir al Señor, que morir y ser el oprobio de todo el mundo, después de haber visto expirar a nuestros ojos, a nuestras esposas y nuestros niños. Os requerimos hoy, poniendo por testigos al cielo y a la tierra, y al Dios de nuestros padres, el cual nos castiga conforme a nuestros pecados, para que entreguéis luego la ciudad en poder del ejército de Holofernes, y acábese en breve al filo de la espada nuestro penar, que se prolonga más y más con el ardor de la sed. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nada más quiero que tomen en cuenta que después de que el rey Nabucodonosor había mandado a Holofernes para conquistar a todos los países, no siendo la excepción el pueblo judío, y estando ya sitiado porque habían tomado por una traición de un hijo del pueblo judío, o malos hijos del pueblo judío, que dieron el lugar y la forma de tomar los manantiales, teniendo ya cercado, sedienta y hambrienta la ciudad, estos decidieron mejor entregarse antes que morir de sed y de hambre, o al filo de la espada de Holofernes. Todos somos señales del poder de Dios, en especial el papá y la mamá para sus seres queridos, y como cuanto más frágiles, indignos y pecadores nos sintamos, más brillará el poder de Dios cuando nos convertimos. La Sagrada Escritura nos menciona que Dios ha tomado siempre a gente pequeña para manifestar su poder, y que estos sean señales para los demás cuando se sienten abatidos y derrotados. Pero vamos viendo en una forma sintetizada, porque es larga esta historia y no nos da tiempo para revisarla paso a paso, lo que sucede cuando esta viuda llamada Judith, al oír lo que va a ser su pueblo, decide, iluminada por el Espíritu Santo, ir y usar esa belleza de que Dios le había dotado, esa también virtuosidad, porque era una gente que amaba y era amada por el Señor, era una gente observante, y va llena de ardor para defender a su propio pueblo, y mediante esa inteligencia ya orientada para lograr su objetivo, se hace invitar ante Holofernes, y vamos a oír todo lo que sucede. Vamos leyendo Judith, capítulo 13, versos del 1 al 11. Haciéndose ya tarde, retiráronse prontamente los criados de Holofernes a sus alojamientos, y Bagao cerró la puerta de la cámara o gabinete y se fue. Es de advertir que todos estaban tomados de vino. Quedó pues Judith sola en el gabinete, y Holofernes estaba tendido en la cama, durmiendo profundamente a causa de su extraordinaria embriaguez. Entonces dijo Judith a su doncella que estuviese fuera en observación a la puerta de la cámara. Y púsose Judith en pie delante de la cama, y orando con lágrimas y moviendo apenas los labios, dijo: Dame valor, oh Señor Dios de Israel, y favorece en este trance la empresa de mis manos, para que sea por ti ensalzada como lo tienes prometido, tu ciudad de Jerusalén, y ejecute yo el designio que he formado, contando con tu asistencia para llevarlo a cabo. Dicho esto, se arrimó al pilar que estaba a la cabecera de la cama de Holofernes, desató el alfanje que colgaba de él, y habiéndolo desenvainado,
asió a Holofernes por los cabellos de la cabeza y dijo: Señor Dios mío, dame valor en este momento. Y dióle 2 golpes en la cerviz, y cortóle la cabeza, y desprendiendo de los pilares el cortinaje, volcó al suelo el cadáver hecho un tronco. De allí a poco salió, y entregó la cabeza de Holofernes a su criada, mandándole que la metiese en su talego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una mujer frágil estaba tomando la vida de Holofernes, el general más prestigioso y también más buen estratega y sanguinario del rey Nabucodonosor. Una mujer frágil. Y vamos viendo las consecuencias. A ver qué nos dice el capítulo 14 del libro de Judith, en los versos 16 y 17. Y dijo: Una mujer hebrea ha cubierto de afrenta la casa del rey Nabucodonosor, porque ahí tenéis a Holofernes tendido en tierra y sin cabeza. Al oír esto, los jefes del ejército de los asirios, todos rasgaron sus vestidos, y se apoderó de ellos un excesivo temor y temblor, y una grandísima perturbación de ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y de una vez continúa con el capítulo 15, versos del 1 al 4. Así que supo todo el ejército de Holofernes había sido degollado. Perdieron todos el seso y quedaron sin saber qué hacerse, y agitados de solo terror y miedo, no hallaron otro remedio que la fuga, por manera que ninguno consultaba ni siquiera con su compañero, sino que cabizbajos, abandonándolo todo, se daban prisa a escapar de los hebreos, que oían venir armados contra ellos, y a huir por las sendas de los campos y veredas de los collados. Viéndolos pues huir los israelitas, siguieron su alcance, y así bajaron del monte tocando las trompetas y dando grandes gritos en pos de ellos. Y como los asirios iban desparramados huyendo precipitadamente, los israelitas, formados en buen orden, los perseguían, destrozando a cuantos se encontraban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo originado por esa manifestación, por ese signo, por esa señal, donde veían que una mujer tan frágil, una viuda, que ellos pensaban vivía en desventaja por haber perdido el hombro, el hombre de su vida, el hombro, su compañero, y que estaba desvalida en la vida, había sido capaz de vencer a aquel general de los ejércitos enemigos. Recuerden que todos los habitantes ya habían querido entregar la plaza, la ciudad, pero Judith se adornó para conquistar a Holofernes y lo consiguió. Y una vez que éste se embriagó, hemos oído cómo ella lo decapitó, y cuando vieron la cabeza de Holofernes, los judíos se animaron y se abalanzaron sobre el enemigo y lo vencieron. El papá y la mamá están llamados a ser Davides y Judiths, para que cuando los vean sus hijos vencer en el nombre de Dios sus limitaciones humanas, sus vicios, sus defectos, sus malos hábitos y egoísmos, sepan ellos que ellos también lo podrán hacer, para que el mundo sepa también que ninguna lucha está perdida. Cuando se lucha en el nombre de Dios, es que nosotros todos debemos ser signos, luchando y venciendo, como ya dije, en el nombre de Dios. A todos nosotros hoy nos está dando ánimo el Señor y sanando mediante la palabra que hemos oído, que le dijo al paralítico: toma tu camilla y anda. Y andando, exhibiendo la transformación que Dios ha hecho en nosotros, nos dirán como dijeron cuando vieron a Judith y Goliat vencedores: si este adolescente
venció a Goliat con una onda que no podremos hacer nosotros que somos gentes más capaces que él. Y también cuando vieron a Judith que había cortado la cabeza de Holofernes, si ésta pudo hacer esto, ¿qué no podremos hacer nosotros? Lo que el mundo necesita en estos momentos, ya dije, son Davides y Judiths que demuestren al mundo que se puede vencer. Y claro que se puede con el poder de Dios. Pero si se fijan en los dos ejemplos que puse, los que vencieron fueron los que no se pensó que pudieran vencer. Aquellos que los demás pensaron que no iban a poder. Por eso dice San Pablo, que Dios ha llamado lo pequeño, lo despreciable, lo que no tiene valor, para manifestar así su gloria. Y vamos viendo qué nos dice el Deuteronomio en el capítulo 7, verso 7. No porque excedáis en número a las demás naciones, se unió el Señor a vosotros, y os escogió, puesto que al contrario, sois el menor número que todos los otros pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí ya estaba advirtiendo Dios a su pueblo. Miren, ustedes se sienten muy orgullosos porque yo los he escogido, pero sepan bien que no los escojo porque son un pueblo grande, porque son un pueblo de gente inteligente y distinguida, sino porque son pequeños y despreciables, por eso los estoy tomando. Y esto San Pablo nos lo va a repetir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 26 al 31. Considerad, si no, hermanos, quiénes son los que han sido llamados a la fe de entre vosotros. Como no sois muchos los sabios, según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios ha escogido a los necios, según el mundo, para confundir a los sabios, y Dios ha escogido a los flacos del mundo para confundir a los fuertes, y a las cosas viles y despreciables del mundo, y aquellas que eran nada, para destruir a las que son, al parecer, más grandes, a fin de que ningún mortal se jacte ante su acatamiento. Y por esta conducta del mismo Dios, subsistís vosotros o estáis incorporados en Cristo Jesús, el cual fue constituido por Dios para nosotros por fuente de sabiduría, y por justicia, y por santificación y redención nuestra, a fin de que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí está con toda claridad diciendo San Pablo, ustedes se sienten pueblo de Dios, pueblo escogido, pero ¿saben por qué nos escogió? Porque somos los peores. Aquí no estamos los sabios, aquí no estamos los distinguidos, los ricos, los fuertes, los conocedores y eruditos de la Escritura, sino que aquí estamos reunidos en el pueblo de Dios, lo que el mundo reprueba, lo que el mundo critica y desprecia. Y esto nos llena de grande consuelo, hermanos, porque miren, dos trampas del demonio. Primero, cuando te invita a pecar, te dice, no pasa nada, tú métete y luego te confesarás o harás un acto de contrición, no pasa nada. Y una vez que te metiste, te hace sentir el peso de tu pecado y quiere hacer sentir que tu causa está perdida. Mentira absoluta. Cristo vino a romper precisamente las cadenas de la esclavitud. No importa cuánta fragilidad y pecado llevemos en la vida, es tiempo de hacer cambio y ser signos para nuestra familia. Este es el mensaje que Dios nos está dando hoy. Es día de empezar, no aplaces para mañana, pues Dios toca la puerta de tu corazón. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y toco. Si me abrieras, pasaría y cenaría contigo. Y así como fui sentado a la diestra de mi Padre cuando vencí, te sentaría a la mía. También esta es palabra de Dios. Cristo vino y a precio de sangre, sangre preciosa,
a precio de sangre divina, lavó nuestro pecado. Vino en auxilio de nuestra fragilidad, porque mientras que el pecado del hombre procediendo de una criatura es finito, la gracia de la redención es infinita. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y miren cómo sigue dándonos ejemplo y testimonio el Señor de que siempre sigue tomando a la gente débil para realizar su obra. Vamos leyendo lo que nos dice San Lucas en el capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás va tras de vosotros para zarandearos como el trigo cuando se criba. Mas yo he rogado por ti a fin de que tu fe no perezca, y tú, cuando te conviertas y arrepientas, confirma en ella a tus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Simón, Simón, mira que Satanás te reclama, pero yo he rogado que cuando pase la prueba confirmes a tus hermanos. Aquí piensa uno, como alguien que estaba llamado a ser el vicario de Cristo y la piedra sobre la que Cristo edificaría su iglesia, exhibió tanta fragilidad al negar a nuestro Señor 3 veces con juramento y maldición. ¿Y cómo es que a pesar de todo esto, una vez repuesto de su caída, le está anunciando Cristo la confirmación de la misión hacia sus hermanos? Dice uno, ¿cómo es que toma a gente tan débil para ser nada menos que su representante, que su sucesor? Bueno, pues porque un hombre que haya vivido la experiencia de San Pedro sabrá que su caída Dios la utiliza como signo y demostración de su fragilidad ante los demás, para que una vez que es superada esta prueba, los demás queden edificados del testimonio y vean el poder de Dios manifestándose en carne débil y frágil, haciendo su obra para que nadie se glorie. Porque si en un momento dado Dios escogiera gente virtuosa y santa, todos en un descuido atribuirían las obras de Dios a la criatura. Por eso toma lo despreciable, y nosotros nos reconocemos despreciables delante de Dios. Por eso tenemos la seguridad de su asistencia. Cuando alguien que está siguiendo a Dios es probado y cae, hay que levantarse. La humildad así se manifiesta aceptándonos, miserables como somos. Y hay que recordar que a lo mejor lo que está sucediendo es que Dios ha permitido esta prueba para que cuando la superemos, Él pueda tomarnos como signos ante los demás y así incentivar a muchos más hijos a que avancen siguiendo nuestro testimonio y nuestro ejemplo. Cuando alguien piensa que Dios llama lo que no es, a veces como que se siente medio disminuido, pero yo te digo, revísate a ver qué es lo que realmente tienes de ti, qué tienes que no te haya sido dado. Y lo que exhibimos nosotros en realidad somos nuestras limitaciones y carencias, pero limitaciones y carencias que, como ya dijo San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda luego la gracia. Ya después él lo aclarará mejor para que no haya confusiones. ¿Qué estoy diciendo? Dirá entonces que hay que estar pecando para que vivamos luego en gracia. Tal cosa jamás. Pues cuando alguien ya ha renunciado al pecado, vive como criatura nueva y con Cristo ha sepultado este pecado para vivir como un hombre nuevo, habiendo dado muerte al hombre viejo. Entonces, pues, casos abundan en la Escritura. Les pongo otro por la falta de tiempo muy rápido, de cómo también eligió a Moisés, que era tartamudo y que andaba huyendo por matar a un egipcio. ¿A quién se le hubiera ocurrido de nosotros poner a una persona como esta al frente de una misión importante para nosotros?
Y la misión de Moisés era quedar al frente del pueblo de Dios. A nadie de nosotros se nos hubiera ocurrido, solo a Dios. Bueno, ¿y qué me dicen también de aquella zarza que vio Moisés ardiendo? ¿Por qué tomaba el ejemplo de la zarza nuestro Señor para manifestar su poder? Pues porque la zarza no tenía combustible. Si hubiera tomado un gran roble, un gran ciprés, hubieran dicho, no, pues es que está tan cerrada la madera que arde porque tiene mucho combustible. Pero aquel pequeño arbusto ardía por horas, y eso fue lo que llamó la atención a Moisés. Cuando vean nuestra fragilidad nuestros hijos, pero que a pesar de todo, en el nombre de Dios vamos caminando, y cuando vean nuestro cónyuge, que todo aquello que llevamos en la vida pasada, cuando nos arrimamos por los senderos del Señor, lo estamos superando, se van a maravillar de ese poder que hace arder ese pequeño arbusto que somos nosotros, esa pequeña zarza desprovista de belleza y de combustible para arder. Van a decir, es imposible que por sí mismo haya superado esas flaquezas, y entonces se convencerán y se animarán de ir en pos del testimonio y del ejemplo que damos, en especial nuestros hijos. Cuando no educamos a tiempo, es el momento ahora de con el testimonio demostrar cómo Dios nos ha tomado, y entonces seremos respetados. Y yo improvisaría una pequeña oración ahorita como fin de esta meditación, y le diría, Señor, reconozco que soy débil y frágil, pero hoy quiero pedirte que con tu gracia pueda yo vencer, y yo sé que sin ti nada puedo. Por eso te pido que manifiestes tu poder en mí, para que los demás vean que si yo fui capaz de cambiar, ellos también lo pueden hacer. Padre, también te quiero dar gracias este día porque escogiste a una zarza para manifestar tu poder, porque escogiste a un adolescente para vencer a Goliat, porque escogiste a una mujer para vencer a Holofernes, porque escogiste al pueblo más pequeño para hacerlo tu pueblo. Te doy gracias porque escogiste a un hombre que te iba a negar 3 veces para hacerlo pastor de tu rebaño, porque escogiste lo necio que no acepta el mundo para confundir a los fuertes. Te doy gracias porque yo soy uno de ellos, y por eso me has llamado a ser una oveja que, andando perdida, me has llevado a tu rebaño. Señor, si la zarza no te pareció insignificante para manifestar tu poder, yo sé que no me vas a despreciar a mí. Quiero, Señor, abrirte mi corazón para permitir que el Espíritu Santo, que es el fuego tuyo, entre y arda sin apagarse toda mi vida. Y por el poder de Jesucristo y por su preciosa sangre, atamos al pecado y lo echamos fuera de nosotros, en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres por el poder del Espíritu Santo. Y ahora, si está por ahí su cónyuge, si están sus hijos, díganle, tú me conoces y sabes mi fragilidad, pero ves cómo trabajo y sigo perseverando en el camino, pero no por mí mismo o mí misma, sino por el poder y misericordia de Dios. Y si yo puedo, tú puedes, ya que si Dios es capaz de hacer la obra en personas como yo, ¿cuántos más hará contigo? Ánimo, esposo, ánimo, esposa, ánimo, hijos. Y pidan ahora también ustedes por mi alma pecadora. Díganle, todo lo malo que pasó en tu vida, tú lo puedes levantar en señal de victoria, como el paralítico levantó su camilla en señal de victoria que había alcanzado en la enfermedad por el poder de Dios. Y cuando llores por el recuerdo de los pecados de tu vida pasada, recuerda que también San Pedro lloró y que por su arrepentimiento fue perdonado y alcanzó la santidad, porque donde habitó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuenten mi fragilidad, que cuanto más débil y frágil me reconozcan, más entenderán los demás las maravillas del poder de Dios que se ha manifestado en mí. Y todo esto pues quede sellado para que yo siga avanzando por los merecimientos de Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Y terminamos con el tiempo y con el programa, y yo como siempre agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado,
y quiera Dios que por estas reflexiones que Él ungirá en sus corazones para que se transformen, se logren los cambios necesarios para que vivan felices en armonía de sus familias. Y nos vamos, gracias por habernos escuchado.